¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos Buen días. día, Licenciado. Buen licenciado. día, licenciado, buen día. Buen día, Lisa, buen día. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va? No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? Entregar los documentos, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? Lo más pronto posible. Recordemos que ya estamos en tercero y lo importante en este caso es mantener todas las actividades al día, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, chicos, la anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca de una de las grandes culturas precolombinas, ¿no? Que existieron pues dentro del continente americano, ¿no? Ahora, hablando directamente de los mayas. Los mayas, ¿en qué país estaban ubicados? Si recordamos. En México, en México. Belice, Guatemala creo también. Ya, muy bien. ¿Dónde más? Centroamérica. Honduras. Salvador. Honduras, El Salvador, muy bien, excelente. Si bien es cierto, la cultura de los mayas no tuvo una gran extensión dentro de Centroamérica, ¿no? Ahora, el día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y la siguiente cultura que nosotros también vamos a revisar es acerca de una de las grandes civilizaciones precolombinas, ¿no? Conocida también como los aztecas. Bueno, en el caso de los mayas, como ustedes saben, ¿no? Se encontraban en la península de Yucatán, ¿no? Eventualmente tenían pues su propia organización política, su propia organización social. ¿Qué tipo de religión tenían los mayas? Ellos creían en varios dioses Politeístas. Ya, muy politeístas. bien. Eran Dioses politeístas, ¿no? ancestrales. Excelente, muy bien. Mantenían pues una religión politeísta, ¿no? Sobre todo pues destacaban lo que son la construcción de los templos o pirámides escalonadas en donde eventualmente realizaban sus tradiciones, ¿no? Ahí también podemos detallar, en este caso, los templos que existieron y sobre todo, pues, los tipos de rituales que tenían, ¿no? Aquí directamente van desde bailes tradicionales hasta directamente el canibalismo en algunos casos y los sacrificios humanos, ¿no? Ahora, ¿qué significa el canibalismo? Son los que se comen a las mismas especies. El Personas, seres canibalismo. humanos. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, pues para ellos, en aquellos años, el realizar ese tipo de actividades o tradiciones eran muy normales, ¿no? Y eso obviamente lo hacían con la finalidad de agradar a sus dioses, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Contaban con su propia organización social y política también. El Halak Yunik prácticamente era el máximo representante, ¿no? A su vez tenían lo que funcionaban como las ciudades-estados en general, ¿no? Donde pues tenían un representante, especialmente del ejército, que ayudaba directamente a custodiar estos territorios, ¿no? Otra de las grandes civilizaciones precolombinas son los aztecas, ¿no? Los aztecas como tal, sí, prácticamente tuvieron una ubicación también en América Central, ¿no? Ellos, al igual directamente que los mayas, en este caso, también lograron tener una ubicación
sumamente viable, ¿no? Es decir, sumamente acorde a la ubicación geográfica para desarrollar sus actividades. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, se ve. Sí, licenciado. Ahorita se fue. Pero ya se perdió. Ya se perdió. Sí, Ya, se Lice. perdió, Lice. Se perdió, muy bien. Regálenme un segundito, parece que me han sacado de los grupos de los profes de los chéveres y me han sacado totalmente. Bien, vamos a revisar. Entonces, prácticamente, ¿no? Los aztecas son una gran civilización también precolombina. Cabe mencionar que el término civilización también establecen a la gran cantidad de habitantes que tuvieron, ¿no? Es decir, tenían ya millones de habitantes, tanto los mayas como los aztecas en general, ¿sí? Bien, me regalan un segundito, ya les comparto pantalla, por favor. Ya, muy bien, me regalan un segundito. Bueno, aquí directamente pues destacamos una de las grandes civilizaciones, más no también por su organización, sino también por su territorio, ¿no? Los mayas de igual manera, al igual que los aztecas, tenían un gran conocimiento, en este caso, en las materias de matemáticas, de astronomía, ¿sí? Sobre todo directamente de la utilización del número es cero en general, ¿no? Recordemos que los mayas como tal habían dejado lo que es la numeración decimal, la vigesimal, el número cero, y eso, culturas posteriores a ellas prácticamente las utilizaban, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son las vestimentas del ejército que tenían los aztecas, ¿no? Y al igual que los mayas, también lograron desarrollar grandes pirámides escalonadas. Sí, sumamente grandes, sumamente amplias. ¿Ok? Vamos a conocer un poquito más acerca de la ubicación. Pregunta, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí. Sí, Lice. Excelente, muy bien. ¿Me ayuda por favor la siguiente diapositiva? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Adriana Alexandra? ¿Quiénes eran los aztecas? Claro, Lice. Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de las culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograran su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, los aztecas, bueno, también tienen otro nombre, ¿no? También los conocen como los mexicas, que tuvo un crecimiento, un origen entre los años 1325 y 1521, ¿no? Prácticamente la ubicación estaba en el actual México, en la zona central y sur de América Central, ¿no? También logró desarrollarse cerca de 200 años prácticamente, ¿no? En política, en arte, en conocimientos, ¿no? Se establece que la civilización azteca llegó a su fin por la llegada del conquistador Hernán Cortés, ¿no? Que obviamente pues se cataloga como el español, que obviamente tuvo el enfrentamiento con esta cultura y los derrotó, ¿no? Otra situación también a mencionar era que Hernán Cortés con Francisco Pizarro eran parientes lejanos. Y justamente ambos fueron pioneros en derrotar a esas grandes civilizaciones, ¿no? Miren, justamente acá podemos observar en imágenes cómo era, en este caso,
el territorio de los aztecas, ¿no? Sumamente grande, sumamente hermoso, ¿sí? Y sobre todo por los departamentos administrativos que prácticamente lo encontrábamos, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen de su ejército, sumamente llamativo, los colores, la decoración tanto en su cabeza, en su cuerpo y las armas que utilizaban, ¿no? Aquí también tenemos lo que es la representación de uno de los calendarios más importantes de los aztecas, ¿no? Miren, ¿sí? Justamente la representación de sus dioses. Aquí también podemos observar lo que son las figuras decorativas, ¿sí? Y sobre todo también observamos lo que son las formas en donde prácticamente representaban, ¿sí? Sus procesos de destacar lo que es los días, ¿no? Destacaban directamente, igual que los mayas, la representación de cada línea acerca de los días, en este caso, que también llegaron a atentar, ¿no? Es decir, los 365 días. Ahora nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dani Marcelo? ¿Estamos ahí? Yo, Sí, Licen. sí. Por favor. Ya, la civilización azteca se ubicó en la zona central Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521 logró tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, los aztecas prácticamente estaban en la zona central, ¿sí? De el Valle de México. Miren, todo esto prácticamente comprendía la ubicación de la civilización de los aztecas, ¿no? Aquí directamente encontramos en ciudades como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrera y parte de Guatemala, en donde estaban ubicados directamente estas gran civilización. Miren, llegaron a tener para el año 1521 300.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Era un territorio sumamente extenso y ya estaban superando los 7 millones de habitantes. Miren, todo este lado de acá, prácticamente en Centroamérica, estaba a manos de la gran civilización de los aztecas. Muy bien. Ahora nos vamos a sus características. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Eduardo? Listo, buenos días, licenciado. Dice, características. Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubicaban en la actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades y raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en cobro del tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlactoni. Su idioma principal era el náhuatl y fue una de las primeras culturas que fundó las escuelas, incluida una para mujeres. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, las características, ¿no? Encontramos las siguientes. Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al Valle de México, ¿no? Tenían sus propias costumbres, sus propias tradiciones, ¿sí? Y también practicaban, como les había mencionado, lo que es el canibalismo, ¿no? Y pues lo realizaban con una forma de ofrenda a sus dioses. Y sobre todo también tenían una monarquía autoritaria, es decir, el Huitlatoani era el máximo representante, ¿no? Su economía se basaba en el tributo, el comercio, la agricultura, su principal idioma era el náhuatl y fue una de las primeras culturas que fundó escuelas incluidas para mujeres, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes acá detallamos al Huitlatoani,
¿sí? El jefe máximo, y de igual manera, ¿no? Se consideraba que tenía pues un origen divino y los demás directamente lo consideraban como un dios, ¿no? Teniendo pues el máximo respeto en todo momento y obedeciendo en todas las decisiones que Huetlatoani pues mencionaba, ¿no? Aquí tenemos su representación y acá directamente el ejército y la población que acompañaba al Huetlatoani. Ahora, vamos a determinar en este caso, ¿no? Otras de las características sumamente importantes que llegaron a tener los aztecas. Una de ellas fue su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor José Aguilar? ¿Estamos ahí? Dicen, si estamos aquí. Por favor. Religión. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicios y adoraban a varios de dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y su culto solo a los dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, su religión, ¿no? Contaban con una religión politeísta, al igual que las demás culturas, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Profesaban su fe, rendían o construían lo que son templos, monumentos a sus dioses principales, ¿no? Aquí también podemos establecer que los sacrificios humanos como tal prácticamente era algo muy normal dentro de esta gran civilización, ¿no? De igual manera, pues tenemos que mencionar que la mayoría de los avances científicos que tuvieron los aztecas prácticamente estaban relacionadas a la vida en la agricultura, ¿no? Es decir, determinar etapas, tiempos para cultivar sus productos, ¿no? De igual manera, pues, tomaron algunas civilizaciones posteriores a los aztecas sus características propias, ¿no? Miren, aquí también podemos determinar cómo representaban a sus dioses. Este dios de aquí es Tlacoc, que era el dios de la lluvia. Miren, por ejemplo, cómo lo representaban los colores, en este caso, que tenían, ¿sí? Decoración tanto en su cabeza, en su cuerpo y las herramientas que utilizaban, ¿no? Miren, por ejemplo, acá también tenemos algunas imágenes de cómo practicaban los sacrificios humanos. Es decir, subían al templo de las pirámides escalonadas, ¿sí? Aquí justamente colocaban a una persona o a la persona que le iban a sacrificar, lo tomaban por las extremidades y el chamán o sacerdote clavaba lo que es una daga en el pecho y le extirpaba lo que es el corazón, ¿no? Entonces, una vez que lo extirpaba, el cuerpo prácticamente rodaba por las pirámides escalonadas y esto eventualmente era un sacrificio para los dioses más importantes, ¿no? Miren cómo lo hacían de esta manera. Acá también podemos observar, ¿sí? Tenían en esta posición de las extremidades y justamente el chamán era encargado de extirparle el corazón, ¿no? Ritos sumamente normales dentro de su gran imperio. Ahora, vamos a determinar qué tipo de dioses tenían los aztecas y su funcionalidad. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Tito Samuel? ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Los dioses aztecas. La cultura azteca adoraba diferentes dividendos a la que ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses aztecas más reconocidos. Son nombre, función, que está Dios principal, Tezcatlipoca,
señores del cielo y de la tierra. Tlaloc, Dios de la lluvia. Huitzilopochtli, Dios de la guerra y el sol. Chicomecotis, Dios de la vegetación y la felicidad. Chistote, Dios del maíz y de las bebidas. Socti, Dios de ocaso. Talceteito, Dios de la juria. Nistal Tecuisti, Dios de inframundos y los muertos. Muy bien, muchísimas gracias, excelente. Tlasecoc, diosa de la lluvia, Michahuelcuti, dios del inframundo. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no?, que la mayoría de estos dioses prácticamente los representaban en los templos, ¿sí? Aquí tenemos, entre los cuales, a destacar los más importantes, ¿no? Aquí tenemos lo que es a Quetzalcóatl, tenemos a, Quetzalcóatl, el dios más importante, ¿no? Tetlatipoca, señor del cielo, de la tierra. Tlaco, dios de la lluvia, ¿no? Huitzilopochtli, dios de la guerra, el sol. Chimequemat, diosa de la vegetación y fertilidad. Sinteoc, dios de maíz. Soloc, dios del acaso. Tlazoloc, diosa de la lujuria. Michatecutli, dios del inframundo y de los muertos, ¿no? Miren, cada uno de estos dioses prácticamente eran representados en los templos y a cada uno de ellos practicaban sus ritos, sus reverencias del caso, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo también llevaban ofrendas a estos dioses dentro de los templos importantes, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características importantes de los aztecas. Es sobre su organización social, ¿no? Aquí tenemos, pues, las primeras capas de la organización social prácticamente estaban organizadas en pequeñas comunidades, ¿no? Llamadas calpulis, que significaba casas de gran tamaño, ¿no? Aquí también podemos determinar que el máximo representante era el Güey Tlatoani, que justamente se encontraba en la parte de arriba. Xicoacot, que era el consejero principal del rey. Tlacotán, que era el Consejo Supremo, que participaba en las máximas autoridades de cada comunidad. Tenían lo que son los pipiltín, que eran la nobleza, los sacerdotes, los pochtecas, que eran comerciantes, mercaderes del pueblo. Tlacotín, en este caso, que eran aquellos esclavos, ¿no?, que prácticamente eran personas desterradas, también eran directamente acusadas de delito, eran prisioneros de guerra, en donde eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Miren, justamente acá. Aquí se encontraba, pues, el Güey Tlatoani, aquí se encontraba lo que es la población en general, y aquí estaban realizando lo que son sus tradiciones a los dioses más importantes, ¿no? De igual manera, pues, como directamente convivían entre la población, ¿sí?, y el Güey Tlatoani. Ahora, dentro de la organización política, prácticamente estaba a cargo de su máximo líder, ¿no?, el emperador, que tenía poder político, religioso, militar y del comercio, ¿sí?, lo cual prácticamente estaba encargado de tomar las decisiones más importantes, ¿no? Y sobre todo, pues, la población en este caso le rendía sumamente una devoción sumamente grande, ya que lo consideraban, pues, divino, ¿no? Aquí tenemos, pues, el Consejo Supremo, el Chicuatoc, también tenemos lo que es el Chichacolac, también tenemos lo que es Tehuichil, el Calpulé, ¿sí?, que cada uno de estos departamentos administrativos ayudaba, pues, al Güey Tlatoani a controlar estos territorios. Ahora, nos vamos a su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Dani Santiago? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por Buenas. favor. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado.
basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de su economía, ¿no? Cultivaban especialmente productos como el ají, el frijol y el maíz. También cazaban lo que son pescado, basalto, aves acuáticas que utilizaban para el comercio, ¿no? Recordemos que ellos también practicaban lo que es el trueque, ¿no? El intercambio de productos. De igual manera, pues, en su momento también utilizaban lo que es el cacao como moneda, como medio de pago, ¿no? Aquí también podemos verificar lo que son las actividades de agricultura conocidas también como las chinampas, ¿no? Miren, justamente en los mayas crearon esta técnica de irrigación y hoy en día también en este caso, los aztecas en su momento también los utilizaban, ¿no? Aquí también tenemos lo que es una imagen en donde podemos observar cómo ellos prácticamente comercializaban los productos y cómo también los cultivaban, ¿no? Sumamente decorativos, sumamente desarrollados en este caso, ¿no? Además de eso, todo llegó a su fin prácticamente con la llegada del español Hernán Cortés, ¿no? Cortés que también, al igual que los demás españoles que llegaron al continente americano, iba con objetivos principales de apoderarse directamente de los recursos, ¿no? Especialmente del oro, de la plata, de los materiales preciosos, pero sobre todo también tener el control administrativo, político, territorial y sobre todo asentar lo que son las organizaciones españolas dentro del territorio de los aztecas, ¿no? Entonces aquí se da lo que es un enfrentamiento por parte de los españoles con los aztecas como tal, eventualmente derrotaron, ¿sí? Y Hernán Cortés prácticamente se quedó con estos territorios, ¿no? Y la población azteca que sobrevivió eventualmente se convirtieron pues en esclavos, ¿no? Y al igual en este caso que la cultura de los incas, la mayoría de ellos perecieron en base directamente al maltrato, sí, que tenían los españoles, pero también, sobre todo, por las enfermedades que los europeos trajeron al continente americano, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros podemos conocer lo que son sus templos, sus pirámides, sus calendarios que prevalecen hasta el día de hoy, indicándonos pues su forma de vida, su vida en sociedad, el representante del Huaytlatoani y sobre todo las técnicas de agricultura que tenían en su mejor momento los aztecas, ya que contaban con más de 7 millones de habitantes. Es decir, era una cultura sumamente grande, sumamente extensa, ¿no? Y al igual que los españoles, cuando derrotaron a los incas, utilizaron lo que son herramientas más desarrolladas, lo que eventualmente permitió, pues, que los españoles lograran ostentar estos territorios y que hasta el día de hoy, bueno, las pirámides escalonadas siguen siendo, pues, una imagen muy fuerte de la cosmovisión religiosa que tenían las culturas precolombinas, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No le hice ninguno. Muy bien, excelente. Vamos a tener una pequeña lección. ¿Estamos listos? Sí. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser la lección? ¿No? Bien, bueno, cuando la clase, en este caso, quede grabada, ustedes, una vez que la revisan, le envían directamente lo que es a un canal de YouTube, les envía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la lección? Debajo de la clase, que en este caso va a quedar grabada, en el enlace de YouTube les va a salir una opción, comentar. Vamos a comentar sobre la clase del día de hoy, no más de 3 líneas, ¿ok? Así que eso lo vamos a hacer hasta la próxima semana, ¿sí? ¿Ok? Repito, por favor, una vez que la clase quede grabada, ustedes la van a revisar, sí, y obviamente pues les va a enviar lo que es un canal de YouTube,
Y en la partecita de abajo les sale una opción comentar. Y vamos a hacer un pequeño resumen, nomás de 3 líneas, acerca de la clase que tuvimos el día de hoy. ¿Sí? Revisar mayúsculas, minúsculas, tilde, todo, ¿no? Porque todo se revisa. ¿Ok? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Cuídense mucho. Dice un bonito día igual. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Muchas Licen. gracias.